Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes en el día de hoy. Agradecemos al Señor que nos concede una vez más poder estar aquí en su presencia. Estamos aquí agradecidos con el Señor porque el Señor nos concede poder estar al aire. No sé cuántos están conectados ya, pero Dios bendiga a los que estén por conectarse, sepan de entender y comprender la situación, ¿no?, en que estamos a veces atravesando. Dios bendiga a estos 3, 4 conectados en este momento. Ahí a veces surgen imprevistos y los imprevistos no nos dejan realizar lo que queremos hacer. Pero damos gracias a Dios y agradezco a Dios también por algunos hermanos que me están ayudando en algunas tareas en el hogar. Estamos haciendo una habitación y me están ayudando. Y agradezco a Dios, que Dios bendiga a sus familias ricamente y que la gloriosa paz del Señor Jesús también bendiga a cada uno de ustedes que de una forma u otra se conectan, hacen enlace. Hoy estaremos predicando sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 2 en adelante. Yo quiero compartir la palabra del Señor. Me gustaría que usted pueda ir abriendo la escritura. Apocalipsis capítulo 10, versículo 2 en adelante. Hoy quiero predicar bajo el título No pierdas de vista el librito, segunda parte. No pierdas de vista el librito, segunda parte. Y comenzamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios de esta manera, capítulo 10, versículo 2 del libro del Apocalipsis. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo, Juan, iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no la escribas. Y el ángel que vi en pies sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Amén. Vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús. La palabra de Dios ya fue leída. Vamos a orar especialmente para que Dios pueda contestar alguna petición que usted tenga, alguna necesidad que usted esté atravesando. Son momentos muy difíciles a nivel mundial, por lo tanto la oración del justo es una oración eficaz, es una oración poderosa. Y yo sé que usted puede acompañarme de aquel lugar a orar en el nombre de Jesús, que esta palabra que ya es bendecida pueda seguir bendiciendo la vida de cada persona que va a recibir este mensaje por medio de estas redes sociales. Sí, bendición para su vida y para la vida de tantas otras personas que, igual que usted, están también sintonizándose en este momento para poder ver y oír lo que la palabra de Dios nos dice en estos tiempos finales. Oramos al Señor nuestro Dios. Padre Dios de la gloria, yo te alabo, te bendigo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que bendigas vidas, que bendigas corazones. Te pido, Señor, que vayas preparando tierra para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que seas tocando a cada uno de ellos para la gloria y para la honra de tu nombre. Señor, yo estoy recibiendo lo que usted tiene para nuestras vidas. Habla, Señor, usa a tu siervo en el nombre de Jesús para hablar con denuedo sobre este capítulo, sobre los misterios aquí escondidos, Señor. Que salga a la luz y que sea de bendición a la vida de muchos oyentes. Sí, Padre, yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí presente con mis hijas, con mi madre, hermana Mercedes. Amén. Hermana Sofi. Amén. Ese amén muy chiquitito fue. Ay, está más grande. Hermana Jessica. Amén. Amén. Hermana Katy. Amén. Amén. Y Melanie. Amén.
De lejos pero se escuchó. Amén, gloria al nombre de Jesús. Vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor. ¿Qué habíamos hablado la vez pasada? Habíamos hablado sobre un ángel grande, de tamaño, algo glorioso, una imagen impresionante. Y habíamos dicho sobre esta frase que anoté aquí: cuando los hombres ven un ángel de esa dimensión, un ángel fuerte, envuelto en una nube, con arcoíris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columna de fuego. Normalmente, ante tanta impresionante imagen, la humanidad es como que tiende a adorar. Inclusive Juan mismo, el que recibe esta visión, el que recibe estos mensajes, el que recibe estas revelaciones de Jesucristo, estando allí en la isla de Patmos, allí en Asia Menor, él mismo, cuando ve estos ángeles, no es que los confunde con Dios, sino que tiende, debido a la gloria que ellos emiten, él mismo tiende a adorarle. Por ejemplo, mire conmigo en Apocalipsis 19, versículo 10. Lo que hizo Juan cuando vio aquel ángel y la visión acerca de las cenas de las bodas del Cordero. Y dice Apocalipsis 19, versículo 10, en el nombre de Jesús. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Vio lo que dice? Me postré, o sea, se inclinó, se arrodilló. ¿Y qué es lo que quiso hacer? Él quiso simplemente adorar al ángel. Y el ángel le dijo: mira, no lo hagas. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que, mi amigo, normalmente cuando vemos esto es como que el ser humano quiere adorar, pero no, bíblicamente no se adora ningún ser creado, simplemente se adora al Creador. Por eso cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Dios, hablamos simplemente de una adoración a Dios y al Cordero, como está escrito en el libro de Apocalipsis, porque el Cordero es la gloria de Dios hecho carne. El Cordero es el Dios manifestado en carne. Por eso dice: adora a Dios y al Cordero, al que está sentado en el trono. Por lo tanto, es importante que usted entienda cómo Juan reaccionaba. Así también hay mucha gente que reacciona hoy en día tratando de adorar a ángeles o a entidades espirituales. Pero no se confunda. El único que merece adoración es solo nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Qué más seguía diciendo este libro del Apocalipsis? En el capítulo 10, versículo 2, nos decía que este ángel fuerte, grande, que tenía una nube que lo envolvía, el arco iris sobre su cabeza, dice que él tenía en su mano, él tenía un librito. Y el librito en su mano estaba abierto. Esto es importante que usted preste atención. Y dice que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y habíamos preguntado la vez pasada, y con esto habíamos cerrado, el por qué un pie en el mar y otro pie en la tierra. Para responder a esa pregunta y tomar hilo para la enseñanza de hoy, habíamos citado el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, y dice la palabra de Dios, nos cuenta sobre dos bestias. Una bestia es una bestia política y la otra bestia es una bestia religiosa. Uno representa un líder político y el otro representa un líder de una institución, de una iglesia. Dos bestias que van a surgir, al cual la Biblia la llama el anticristo y el falso profeta. Dos bestias que van a surgir en cualquier momento en el transcurso de la historia de la humanidad, tratando de levantarse y oponerse a todo lo que es Dios. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, y con esto habíamos cerrado la vez pasada, diciendo que me paré, dijo Juan,
sobre la arena del mar. Y cuando dice que él se paró sobre la arena del mar, dice que vi subir del mar, es decir, vi subir del abismo del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa es la razón por la cual el ángel está pisando las aguas, como diciendo, todavía no es tiempo. Todavía no puede imperar esta bestia. Todavía esta bestia no puede tomar el gobierno mundial. Por lo tanto, esta bestia, este anticristo, como lo llamamos, el hijo de perdición, el hombre de pecado, no puede surgir. El ángel está pisando hasta que llegue el momento que Dios le ordene que él pueda sacar su pie del mar. Y entonces este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grandes señales, prodigios y milagros, surgirá en la humanidad. Pero no surgirá solo, surgirá acompañado. Por eso el ángel está pisando el mar y la tierra, impidiendo el surgimiento de estos dos líderes. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, se presenta la segunda bestia, el falso profeta, de esta manera. Capítulo 13, verso 11, en el nombre de Jesús. Después vi otra bestia, esta es otra, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, que son los 2 poderes, el político y el religioso, los 2 poderes que esta segunda bestia tiene. Y dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, una bestia que parece cordero, una bestia que tiene apariencia de piedad, una bestia, o sea, una religión que tiene apariencia de bondadosa, una religión que tiene apariencia de piedad, de lo que se llamaría santidad, pero de santidad no tiene nada. Y dice que tenía la semejanza a la de un cordero, pero cuando hablaba, hablaba como dragón. O sea que el mismo diablo gobernaba en esa iglesia, gobernaba en ese falso profeta. Así que mi amigo, usted vaya entendiendo de ahora todo esto. Por eso el ángel estaba pisando el mar y pisaba la tierra como diciendo, todavía no es el tiempo. Y todo esto, mi amigo, está revelado. ¿Y sabe cómo está revelado? Porque la Biblia dice que el ángel tenía en su mano un librito y el librito estaba abierto. Significa que si estaba abierto, significa que estaba revelado. Esto es importante que usted me entienda. Aquí hay una revelación de parte de Dios para que nosotros podamos ir entendiendo. Primeramente, no confundir a Jesús con el ángel, que es el capítulo 10, verso 1. Y ahora el versículo 2, entender el por qué este ángel tiene autoridad sobre la tierra y sobre el mar. Y entender también el por qué el librito estaba en su mano y estaba abierto. Cuando comenzamos a ver la palabra de Dios, nos encontramos en la Biblia con algunos libros. Ejemplo, en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Mire y preste atención. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1 dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro que estaba escrito por dentro y estaba escrito por fuera, pero estaba sellado con 7 sellos. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar, o sea, de romper los sellos? Porque si los sellos no se desatan, si los sellos no se rompen, nadie podía ver el libro. Y dice la Biblia que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Nadie podía ni abrirlo, ni aún podía mirarlo. Lloraba, dice Juan, mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, gloria a Dios, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Gloria a Dios. Este libro que estoy mencionando, de Apocalipsis capítulo 5
es un libro que estaba cerrado. En cambio, el librito que estoy viendo aquí en Apocalipsis 10, en su mano, versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto es importante que usted entienda. Un libro abierto y un libro sellado. Cuando comenzamos a mirar el conjunto de la Biblia se presenta como un libro. Pero permíteme decirte, la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca de 66 libros. Aquí hay 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, dando la suma de 66 libros. Así que no es un solo libro, sino una biblioteca de 66 libros. Amén. Por lo tanto, cuando yo digo un libro sellado, estoy hablando del Evangelio. Estoy hablando del plan de salvación. El plan que estaba sellado. El plan que estaba escondido. Amén. El plan que solo el Cordero, el Cristo, el Hijo de Dios, la raíz de David, fue el que abrió el libro del Evangelio y nos reveló el contenido del Evangelio. Por medio de Jesucristo tenemos redención y santificación y vida eterna por medio de la sangre, por medio del nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor, amén, nuestro Dios. Amén. Por eso no se me confunda. Cuando la Biblia dice el libro sellado en Apocalipsis 5, está hablando del Evangelio eterno. El Evangelio escondido, el Evangelio puesto en forma de misterio, el Evangelio revelado en la dispensación que vivimos y en la dispensación futura, el Evangelio completo, porque eso es el Evangelio. Por eso, mi amigo, muchos de nosotros hemos comprendido el Evangelio en su totalidad. Nosotros que ya no somos algunos ni judíos, ni gentiles, nosotros que somos la iglesia, hemos entendido el Evangelio porque los sellos se abrieron y hemos entendido en su totalidad el Evangelio eterno. Pero permíteme decirte, hay personas que todavía no lo han entendido. Por lo tanto, el Evangelio todavía está escondido para muchos, tanto judíos como también gentiles. Por eso Juan dice, yo vi en la mano un librito abierto. A pesar de que estaba abierto el librito, contenía un mensaje que no se le permitía a Juan revelar. Era un mensaje que estaba escondido, pero en un solo librito. No en el libro, sino en uno de los 66 libros. Entonces Juan dice, yo solo vi uno de esos 66, uno que está abierto, uno que yo pude ver, dice Juan, uno que yo tuve el privilegio de leer lo que estaba. Yo escuché las voces, eran como truenos que se emitían. Yo estaba por escribir las voces que los truenos decían, pero alguien me dijo, no escribas, Juan, no lo escribas. Fíjese lo que dice el versículo 3 del capítulo 10 del Apocalipsis. Estoy dándole como una síntesis de esto. Dice la Biblia en el capítulo 10, 3. Clamó a gran voz, como ruge león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos, ¡brum! 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella, sella las cosas que están en ella, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Significa, mi amigo, que Juan vio, oyó. Juan es un testigo ocular. Juan es un hombre que estaba dispuesto a escribir y a compartir con nosotros el contenido del librito.
porque estuvo abierto ante los ojos de él. Pero luego se le dijo, no, no lo hagas. Pastor, ¿por cuánto tiempo no se lo hará? Si seguimos leyendo en Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 7, se nos dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, la séptima, el misterio de Dios, ese es el misterio que estuvo oculto. El misterio de Dios es el misterio del Cordero. El misterio de Dios es el misterio de Cristo, porque Cristo es la gloria de Dios. Y ese es el misterio de Dios. Y dice que cuando llegue la voz del séptimo ángel, cuando el séptimo toque la trompeta, el misterio de Dios se consumará, o sea, se cumplirá. Y como él lo anunció a su siervo los profetas. Presten mucha atención, ya los profetas tenían gran parte de estas voces. Los profetas ya conocían gran parte de estos 7 truenos. Ellos ya sabían gran parte del contenido que Juan también lo vivió. Juan lo vivió por su lado, los profetas lo vivieron por su otro lado. O sea que cuando yo quiero saber el contenido de los 7 truenos, no hace solamente falta ir a Apocalipsis 10 y recordar el librito. No, señor. No, los demás profetas también lo han anunciado, pero también ellos, al igual que Juan, lo anunciaron en forma de misterio. Por eso hay misterios en la Biblia que están escondidos. Pastor, usted me está diciendo que el librito abierto es uno. Sí, es uno, pero está compuesto de varios. ¿Va entendiendo? Así como la Biblia es un libro, pero está compuesto de 66 libros. El librito también es un libro, pero compuesto de varios. Preste atención a la palabra un libro, para que usted vea que un libro en la Biblia está compuesto de varios. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, ¿lo tiene? Capítulo 1, versículo 8 de Josué dice, nunca, en el nombre de Jesús, se apartará de tu boca, ¿qué? Estos libros de la ley, no. Singular, este libro de la ley. O sea, dice la Biblia, no se apartará de tu boca. O sea, siempre mi boca tiene que mencionar este libro de la ley. Y habla de un libro de la ley como si fuera uno solo. Pero nosotros sabemos que el libro de la ley en ese entonces representaba la Torá. Representaba lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Penta significa 5. Teuco, libros. 5 libros. Esos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ellos representaban los 5, representaban el libro de la ley. Veo que dice el libro, no dice los libros. Por eso dice Josué, aquí escribe en el capítulo 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No en lo que en ellos está escrito, sino en lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Así que mi amigo, al hablar de un conjunto de libros, la Biblia lo llama en singular, un libro. Así que lo que Juan está teniendo en su mano es un librito que está abierto. Juan vio el contenido, Juan oyó sobre el contenido, Juan podía escribir, pero ese librito no compone uno solo, sino que se compone de varios otros libros, en los cuales Juan se reservó lo que el Espíritu dijo, no lo escribas porque no es para ahora, Juan, es para más adelante. Pero no significa esto que otros profetas no hayan visto lo mismo o no hayan oído lo mismo.
Estas 7 voces están recorriendo toda la Biblia. Son 7 voces, son 7 truenos y recorren la Biblia. O sea que si nos ponemos a investigar, a estudiar la Escritura, podemos llegar a la conclusión de poder llegar a entender quiénes son o qué representan esos 7 truenos. No sería pecado pensar más allá, porque vuelvo a repetir, ya lo dijo Juan mismo, que cada uno de los profetas, como él lo anunció, presta atención, Apocalipsis 17 dice, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. O sea que todo lo que se había propuesto en Cristo sería consumado en su determinado tiempo. O sea, nosotros hemos comprendido una gran parte de este misterio. Hemos conocido al Cristo en su pasado, en su preexistencia, en aquel tiempo donde Él fue glorificado desde la fundación del mundo, fue consumado desde la fundación del mundo. Hemos encontrado al Cristo viniendo en su primera venida y cumpliendo el nacimiento de una virgen, la muerte, la sepultura y la resurrección y la ascensión de Cristo. Y ahora lo vemos en Apocalipsis sentado en la diestra, sentado en la majestad, en la altura y en la gloria. Pero hay otras partes más, que luego la iglesia subirá al cielo y la tierra, durante el tiempo de tribulación y gran tribulación, tendrá que experimentar otras etapas más sobre el Cordero, sobre el Cristo. Por eso dice que el librito está sellado. No todos nosotros, la iglesia, lo va a experimentar. Habrá judíos y gentiles que experimentarán otra etapa sobre la vida del Cristo, sobre la vida del Mesías. Por lo tanto, mi amigo, solo te quiero decir, está todo encerrado. No todo ha sido revelado, sino que se revelará en su determinado tiempo, como Dios lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En el libro de Daniel, capítulo 12, para que usted preste atención, en el versículo 4, ¿lo tiene? Amén. Daniel 12, verso 4. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia que Dios le habló a Daniel y le dijo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Qué tengo que hacer? Sella el libro. O sea que Daniel tenía conocimientos. Daniel tenía algunas revelaciones que Daniel no lo ha volcado en el libro de Daniel. Hay cosas que Daniel se ha reservado para él mismo. ¿Cómo? Sí, es lo que estoy leyendo. Dios le dijo, Daniel, cierra las palabras, o sea, pon final, punto. Hasta aquí te voy a dar una visión, Daniel. Escribe esta visión, pero hay cosas que vas a tener que sellarla. Hay cosas que no las vas a revelar, Daniel. A igual que Juan, no se puede revelar a pesar de que el libro está abierto. No lo puedes revelar al mundo. Así le está diciendo Dios a Daniel, no lo podrás revelar. Sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que habrá un conocimiento que va a fluir en los tiempos finales. Pastor, ¿podemos saber sobre ese conocimiento? Ya le dije que sí. Porque no solo Daniel lo vio, no solo Juan lo vio, también muchos profetas. No se olvide que todo lo que Dios ha hecho lo habló en forma de misterio, pero siempre se los reveló a los profetas, se los reveló a los apóstoles y ahora nos lo revela a nosotros por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego sigue diciendo Juan, lo mismo dice Daniel aquí, capítulo 12, 4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hoy estamos viviendo ese cumplimiento. Estamos ya en los tiempos del fin, donde muchos están corriendo de aquí para allá. Por eso, mi amigo, la ciencia está aumentando, el conocimiento está aumentando. Y una de las cosas que Dios le está diciendo a Daniel aquí es como, Daniel, no te preocupes, quiero que selles este libro. Pero Señor, sella el libro. Pero ¿cómo termina la historia? Yo quisiera contarla. Mira, Daniel, yo te voy a decir cómo termina la historia.
somos los ganadores. Gloria a Dios. Lo mismo le dijo Juan, Juan, sella el libro, no revele lo que está escrito. Pero Señor, ¿cómo termina? Lo único que te voy a decir, Juan, somos los ganadores. Amén. Lo mismo te quiero decir a ti que me estás oyendo. No importa cómo termina la historia, lo único que te voy a decir, somos los ganadores por medio de aquel que nos amó. Y estoy hablando de Jesucristo. Somos los vencedores. La iglesia termina ganando esta batalla. La iglesia termina alcanzando la vida eterna. La iglesia alcanza a caminar por las calles de oro, mar de cristal, de Nueva Jerusalén. Aunque esté sellado el libro, tenemos asegurada la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso cuando hablamos del libro, el libro que Juan ve en Apocalipsis 5, recuerde que era un libro que estaba escrito. Juan 5, no se confunda con el librito. Estoy hablando con el libro. Cuando quiero hablar del libro, digo Apocalipsis 5. Y cuando quiero hablar del librito, estoy leyendo Apocalipsis 10. Pero me gustaría tocar un poquito más sobre el misterio del Evangelio escondido. Dice que el libro, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, estaba escrito por dentro y por fuera, adentro y afuera. ¿Recuerda? Ese libro representa el Evangelio. El Evangelio que está sellado, escondido. Eso es lo que significaba. Ahora en el libro de Efesios, el apóstol Pablo habla sobre este misterio del Evangelio. En el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo comienza a hablar de esta manera. Capítulo 3, verso 1 de Efesios en adelante. En el nombre de Jesús. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo dice que él tiene una administración de la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que Pablo administra? Ya voy a volver de vuelta a Efesios 3. Pero ¿qué es lo que Pablo administra? En el libro de 1 de Corintios capítulo 4, simplemente escuchen, ahora vuelvo a Efesios 3. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1, en el nombre de Jesús, dice así: así pues, ténganos los hombres por seguidores, servidores de Cristo. Amén. Y administradores. Gloria a Dios. Esto es mayordomía. Somos, dijo Pablo, somos mayordomos, es decir, administradores de los misterios. Dijo, yo tengo el misterio que Juan habla en Apocalipsis 5. Yo tengo el misterio revelado, el misterio del Evangelio. Pero también tengo el misterio del rapto, también tengo el misterio de la octava dispensación, también tengo el misterio, por ejemplo, de que todo Israel será salvo, también tengo el misterio de que la iglesia será raptada, levantada con cuerpo glorificado. Pablo está diciendo, tengo muchos misterios. Amén. Y ténganlos los hombres como administradores. Nosotros administramos los misterios de Dios. Gloria a Dios. Eso quiero que usted me entienda que es un administrador. Es una persona con la capacidad que Dios le da de poder abrir los libros y revelar su contenido. O sea que si a Pablo le preguntáramos qué escribió Juan, aún él mismo podría decir, puedo abrir el libro de Juan y decir qué es lo que escribió. Cada persona, cada profeta, esos videntes del Antiguo Testamento llamados profetas, ellos tenían visiones, ellos eran administradores de cosas eternas, del Olam, de cosas escondidas desde tiempos muy antiguos. Ellos eran los administradores de conocimientos que estaban allí encerrados, pero que en un momento dado estaban, como decimos en griego, cripto. Estaban allí cripto, escondidos, ocultos, pero que en un momento dado el Espíritu Santo permitía, el Espíritu Santo les revelaba y ellos descriptaban, ellos sacaban el contenido y lo daban a luz. Eso es lo que Pablo está diciendo, soy un administrador de los misterios de Dios.
Por eso, mi amigo, podemos entender muchas verdades en la Biblia que parecerían ocultas, pero gracias al Espíritu Santo que nos permite ir por medio de la palabra y sin irnos de la palabra. Porque si no, no sería revelación del Espíritu. Si nosotros nos vamos de la palabra, ya no sería del Espíritu, sería de libros, sería de cosas seculares. No, mi amigo, cuando Dios nos da un conocimiento, usted puede preguntar a la Biblia y en la misma Biblia usted encuentra respuesta. Si usted encuentra respuesta afuera, es porque ya tiene un conocimiento humano. No debe tener un conocimiento humano, usted debe tener un conocimiento espiritual. Todo lo que usted pregunte en la Biblia, la misma Biblia le va a responder. Todo está aquí encerrado. Si queremos saber qué dice el libro sellado de Daniel, está en la Biblia. Qué dice el libro abierto y luego que no se le permite escribir a Juan, está en la Biblia su contenido. Simplemente hay que buscar del Señor para que el Señor nos guíe. Amén. ¿Qué más sigue diciendo Efesios 3? Recuerda que estábamos en Efesios 3. En Efesios 3, versículo 2, decía en el nombre de Jesús: así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación, escucha lo que Pablo dice, Dios me lo ha revelado. No fui iluminado, tuve una revelación de parte de Dios. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. En otras palabras, Pablo le dice a los Efesios: ya tuve una carta anterior. Ya antes yo ya les había dicho a ustedes. Ya antes en una carta anterior yo ya les había revelado este conocimiento. Como antes lo he escrito brevemente. Verso 4. Leyendo, lo cual podéis entender. O sea que Pablo está diciendo, hay cosas que cuando uno lee, las puede entender. Amén. Y Pablo dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí Pablo está presentando el misterio de Cristo. Apocalipsis capítulo 5, el libro es el misterio de Cristo. Por eso Apocalipsis 5 habla del Cordero como inmolado. Por eso habla del Cordero sentado en el trono. Por eso habla del Cordero y luego lo presenta como el león de la tribu de Judá. Ese es el misterio de Cristo. ¿Entiendan? En cambio, Apocalipsis 10 dice el misterio de Dios. Hay una gran diferencia. El misterio de Cristo es la parte de la gloria hecha carne. Pero el misterio de Dios es el conocimiento de Dios escondido durante todo el Antiguo Testamento. ¿Qué más sigue diciendo? Verso 5, Efesios 3, 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Qué más dice? A los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Fue el Espíritu Santo que desató el libro, desató los sellos y nos dio a conocer el misterio. Se nos dio a revelar el misterio. ¿A quién se lo reveló? A los hijos de los hombres. ¿Por medio de quién? Por medio de los santos apóstoles y profetas, por medio del Espíritu. Que los gentiles, presta atención, que dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. O sea que está diciendo aquí que las promesas dadas a los judíos son las mismas promesas dadas a la iglesia. Amén. Somos nosotros al igual que ellos. Somos coherederos. Amén. Si a ellos se les prometió una herencia, también a la iglesia se les prometió una herencia. Y si ellos van a participar como judíos de las promesas dadas a Abraham, el padre Abraham, nosotros también tenemos promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio eterno. Amén. Jesús. Del cual, dice Pablo, yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder a mí, que soy menos
que el más pequeño de todos los santos. O sea, Pablo se compara más chico que todos los demás apóstoles. Me fue dada esta gracia. ¿Qué gracia? La gracia de los misterios. Amén. La gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hay riquezas en Cristo, hay riquezas en gloria, y son para ti, y son para mí, y para todo aquel que quiera creer. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Pablo dice: el evangelio fue abierto. Gloria al Cordero. Gloria al León de la tribu de Judá. Aleluya. Luego sigue diciendo en Efesios 3:9, y de aclarar. ¿Qué es lo que quiere decir? Pablo dice: va a ser todo aclarado, cual sea la dispensación. No todo va a ser revelado en esta dispensación presente. Recuérdese que acá se está presentando el evangelio, lo que se llamaría el misterio de Cristo. Pero Juan dice allá en las voces de los 7 truenos, el misterio de Dios. Y ahí se consumará el misterio. Y acá Pablo dice en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea que inclusive el misterio de Cristo estaba escondido, ¿en dónde? En Dios. ¡Qué tremendo que es esto! El misterio de Cristo escondido en Dios. Por eso cuando yo leo, salimos un segundito nada más. Ya vamos a volver a Efesios 3. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 26, verso 27 de Colosenses. Preste atención lo que Pablo dice a los hermanos de Colosa. Colosenses 1, 26, 27, en el nombre de Jesús. Amén. El misterio. Por eso vuelvo a repetir, todo esto es misterio. El misterio de Cristo, el de Apocalipsis 5. El misterio de Dios, el librito de Apocalipsis 10. Dice aquí, Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, esto es el evangelio, pero que ahora ha sido manifestado. ¿A quién? A sus santos, a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Jesucristo es la gloria. Amén. Dice que estas son las riquezas de Jesucristo, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Que es Cristo, el Espíritu Santo. Amén. En vosotros la esperanza de gloria. Amén. Tenemos la esperanza, Maranata. Cristo viene, la esperanza de gloria, la esperanza que no avergüenza. Eso es parte del misterio escondido en el libro de Apocalipsis 5. Amén. Mire más, mire conmigo un poquito más. En Colosenses 2, verso 2, dice, para que sean consolados sus corazones. No sé cuántos quieren ser consolados. Amén. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Hay muchas riquezas en el libro del Evangelio y en los libritos encerrados que Juan dice. Hay muchas riquezas porque estos libritos encerrados no son parte fuera, aparte de lo que está aquí. No, Señor, no estoy hablando de un libro afuera. No hablo de un libro secular, el librito, estoy hablando del contenido que está encerrado, que Juan dice, está encerrado en las visiones y revelaciones que Dios me dio en la isla de Patmos. Y acá dice Colosenses, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno o de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y el misterio de
Cristo, ese es el fin, ese es el propuesto o el propósito que Dios ha tenido, y es que por medio de Jesucristo podamos conocer todo el contenido del misterio de Dios. No, mi amigo, Dios se ha propuesto un montón de cosas y usted estará diciendo, pero ¿qué cosas se ha propuesto? Quiero decirle algo. Usted conoce los cielos, usted sabe que hay 3 cielos, usted sabe que hay 7 cielos, usted sabe que hay montones de tierras espirituales, pero permíteme decirte algo, hay cosas que ojo no vio. Gloria a Dios. Hay cosas que ojo no vio. Ningún ángel lo ha visto. Ningún hombre lo ha visto, ningún demonio ni Satanás lo ha visto. Hay cosas que ojo no vio, hay cosas que ni oído oyó, y hay cosas que ni siquiera subió a pensamiento de hombre alguno. Son las que Dios ha preparado de antemano para los que le aman. Estas son las riquezas que Dios ha preparado. Por eso hay mucho conocimiento en la Escritura, mi amigo, de cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. No ha subido ni al corazón de pensamiento de hombre alguno. No, Señor, ninguno lo ha visto, ni los ángeles lo han visto. Por eso hay tantas riquezas, y en cada una de las dispensaciones el misterio será revelado. Inclusive el misterio que Juan vio y oyó, el misterio del librito abierto, también será revelado cuando esté el 7º ángel. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más sigue diciendo aquí el apóstol en Efesios 3? Así cerramos un poquito esto. Efesios 3:9 seguía diciendo de esta manera. En el nombre de Jesús, Pablo dice que Él está para aclarar, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea que Pablo está diciendo, el misterio de Cristo es el evangelio revelado, pero hay un misterio que es el misterio de Dios, y yo también estoy puesto por parte de Dios, dice Pablo, para aclarar. ¿Qué cosa? Los misterios escondidos desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que el misterio del librito también ha sido revelado. Hay que buscarlo, hay que escudriñarlo. Está todo en la Biblia, mi amigo. Para que la multiforme sabiduría de Dios, esta multiforme, esta multifaceta, esta forma múltiple que Dios tiene, porque Dios se ha expresado de multiformas. Se ha expresado como zarza. La Biblia cuando lo habla como una columna de nube, como una columna de fuego, como una zarza que ardía. Se expresó por medio de teofanías angelicales en el Antiguo Testamento, la multiforme. Y en este tiempo, dice el apóstol Pablo escribiendo Hebreo, en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, esas son las multiformas de la sabiduría de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Los profetas también fueron medios que Dios, la multiforme sabiduría de Dios, utilizó para hablar a la humanidad. Pero en estos postreros días, dice Pablo, Dios nos ha hablado por el Hijo. El Hijo también es el Cristo. Ese es el misterio de Cristo, el misterio de la gloria de ese Dios hecho carne. El Cristo fue el medio por el cual Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y cuando el Cristo estuvo aquí, dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no, el otro no puede venir, hablando del Consolador, hablando del Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, el cual dijo, el cual yo os lo enviaré, hablando de que Él era ese Dios. Amigo, yo quiero que usted me entienda, ese Dios se ha manifestado en multiforma de sabiduría.
Por eso Juan en Apocalipsis 10, cuando habla del libro abierto y con las voces de trueno, 7 truenos que escuchó, es lo que está diciendo. Esta es la multiforme sabiduría de Dios. Es como decir, estamos llegando, dice Juan. Juan está diciendo, estamos llegando al final de los tiempos. Todo lo que Dios se había propuesto en Cristo se está cumpliendo. Las palabras, Juan está diciendo, aunque tengo un par de verdades más, que se están cumpliendo y se van a cumplir en su totalidad cuando sea consumado la voz del séptimo ángel, cuando todos los reinos del mundo le pertenezcan a Cristo. Ahí se consumará todo el misterio de Dios desde los días de la soledad de Dios, desde los días de la eternidad de Dios, desde los días en que Dios pensó antes que las cosas vengan a existir. Amén. Por eso, mi amigo, si usted mira a Jesucristo desde antes, Él ya había muerto. Desde antes, Él ya había sido glorificado, es decir, resucitado y ascendido a los cielos. Desde antes. Todo eso es el misterio de Dios en Cristo. El misterio del Padre en el Hijo. El Dios hecho carne. Todo lo que Él se había propuesto estaba allí. Por eso hay muchas cosas que Dios se ha propuesto. Pregúntale, por ejemplo, a Pablo en Efesios capítulo 1. Versículo 7 en adelante. Presta atención. Cosas que Dios se propuso. Efesios 1, 7 en adelante. Ya estamos terminando en el día de hoy. Dice en el nombre de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos redención por la sangre de machos cabríos, no por medio de corderos, no por medio de palominos, no por medio de todo tipo de animales ofrecidos en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. No, Señor, tenemos redención por su sangre, por la sangre de Jesucristo. Amén. Y tenemos el perdón de pecados por medio de Jesucristo, Amén. según las riquezas de su gracia. Amén. O sea que todo ese misterio de Dios estaba escondido en medio y se expresaba por medio de su gracia. Ese amor se expresó por medio de la redención de ese Cristo que murió por el pecado de todos nosotros. Por medio de ese nombre glorioso tenemos perdón de pecados, como aquí lo dice. Y luego dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, me hizo sobreabundar. Esta gracia sobreabundó, porque el pecado abundó, pero también sobreabundó la gracia. Amén. No hay lugar que el pecado te pueda llevar donde la gracia del Señor Jesús no pueda llegar. No hay pacto que hayan hecho que la sangre de Cristo no lo pueda romper. Oh, mi amigo, estoy hablando del nombre glorioso del Señor Jesucristo, nuestro Dios. Aleluya. Pablo luego dice en el verso 9 del capítulo 1 de Efesios, Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué voluntad? El misterio de Dios era el misterio de Cristo, el misterio del Padre era el ministerio del Cristo, el misterio escondido, el misterio de su voluntad. O sea, ¿qué es lo que Cristo tiene que hacer? Cristo no solo tiene que redimirte a ti, Cristo no solo tiene que redimirme a mí, el Cristo también tiene que actuar durante la tribulación y gran tribulación para con Israel. El Cristo también tiene que estar durante el milenio. El Cristo también tiene que estar en el trono blanco. Y el Cristo también tiene que reinar por los siglos de los siglos, como está escrito. Y al final el mismo Cristo someterse a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo. Amén. Pero aquí fíjese, hay muchos misterios propuestos en Dios para en Cristo. En Dios para en Cristo. Y acá dice el versículo 9, dándonos a conocer
el misterio de su voluntad. O sea que Dios tenía una voluntad. Y Pablo dice, yo quiero darles a conocer, iglesia de Efesios, hermanos de Efeso, yo les quiero dar a conocer el misterio de su voluntad, la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Según su beneplácito. ¿Qué significa beneplácito? Según el permiso de Dios. Y es como que Pablo dice, ¿qué me importa lo que otros quieran decir y opinar sobre esto? Yo les voy a decir porque tengo el permiso de Dios de darle a conocer el misterio que Dios tenía en su voluntad. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el misterio de su voluntad, pastor? El cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios se había propuesto en sí mismo. El misterio de Dios. El misterio consumado en Cristo. El misterio que estamos hablando del librito. Este es el misterio que Dios tenía. El misterio de lo que se llama el milenio. El misterio de Dios. El misterio del milenio. Y el misterio de la eternidad. Amén. Sí, Jesús. No es lo mismo milenio que eternidad. No, milenio está en Apocalipsis 20. Milenio es en los días cuando Cristo venga por segunda vez y establezca el milenio. Son 1000 años en la tierra. Y eternidad es Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Cuando ya todo haya terminado del Cristo. Cuando el Cristo haya cumplido todo lo que es el misterio de Dios revelado. Y dice la Biblia, este misterio tengo el permiso de revelar. Dios se había propuesto en sí mismo. ¿Qué cosa se propuso Dios, pastor? Verso 10. De reunir. ¿Qué quiero hacer? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿En qué momento? En la dispensación de la eternidad. Amén. Cuando todo se haya cumplido, cuando todo haya acabado, cuando el postrer enemigo que la muerte haya sido destruida, cuando el diablo se haya lanzado al lago del fuego, cuando los libros se cierren y Dios haya hecho su obra en ese tiempo. Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el misterio de Dios. Ese es el misterio del librito. En otras palabras, está diciendo el misterio del librito, está todo siendo sacudido. Hay una gran tormenta, está todo siendo sacudido. Hay voces como rugido de león. Hay voces como 7 truenos. Es como una tormenta que quiere revelar el misterio diciendo, después de la tormenta, después que los árboles caigan, después que la tierra sea removida, después que las islas desaparezcan, después que el mar ya no necesita más, yo voy a reunir nuevamente todas las cosas en una nueva dispensación. No 7, 8 dispensaciones. Yo quiero reunirlo, dice Pablo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ángeles y hombres juntos, amén, alabando y dando gloria al Cordero, alabando y glorificando al que vive y reina para siempre. Si no lo conoces, hoy te lo presento. Jesucristo es su nombre. Dios le bendiga grandemente. Amén. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y haber participado de esta enseñanza. Bajo el título, no pierda de vista el librito, segunda parte. Nos encontramos la semana entrante con no pierdas de vista el librito, tercera parte. Dios le bendiga. Continuaremos con este tema. Gracias aquí a mis hijas, Pastor Cristian Duarte, de Comunidad Apostólica Visión Sin Frontera. Y como siempre, nos despedimos con una alabanza. Mi WhatsApp, 011 26 99 28 59. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y ahí estarás escuchando un poquito más sobre estos temas escatológicos. Si te interesó, no te pierdas la tercera parte. Te espero la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Bendito Dios.
por estar hasta este momento y compartir esta hora con nosotros. Amén. Un momento agradable en la presencia del Señor con alabanza y palabra poderosa. Dios le bendiga, le esperamos la próxima semana. No se olvide de suscribirse en mi canal de YouTube, Cristian Duarte. Dios le bendiga y no se olvide de compartir este mensaje con otros. Amén.